Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase. Hoy el tema va a ser enfermedades de la aorta. Entonces vamos a comenzar primero repasando la anatomía ya de la aorta. Vamos a hablar bastante de las ubicaciones de distintos tipos de lesiones. Entonces, ¿cierto? Si tenemos acá la imagen de la persona, hacemos un zoom en esa zona, estamos viendo todo esto es lo que llamamos aorta. Tenemos la raíz de la aorta, que va a ser la que sale directamente del corazón. Y tenemos lo que se conoce primero como la aorta ascendente, digamos, que va subiendo. Esta llega hasta antes de que comience el arco aórtico y luego comienza la aorta descendente hasta el diafragma, porque cuando pasa el diafragma, ¿cómo se llama hacia abajo después esa aorta? Abdominal, ¿cierto? Entonces, esos son los tres principales grupos que tenemos que ir revisando y vamos detallando los más chiquitos que empiezan a aparecer acá. Entonces, tenemos la arteria brachiocefálica, que es la que viene directamente después de la aorta ascendente. Esta se va a subdividir ya sea en la subclavia derecha y en la carótida común derecha. Entonces, importante, dentro del arco aórtico tenemos arterias que son muy importantes porque estas comienzan a subir, ya van hacia arriba. Y por ejemplo, después, la que sigue acá, las siguientes dos, tenemos la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene entre estas y estas, por ejemplo? Anatómicamente, ¿qué puede ir pasando acá? Muy bien, ¿cierto? El tema del tronco que tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de las partes derechas, nacen desde el mismo tronco. Es decir, una lesión acá, por ejemplo, va a provocar cambios ya sea a esta arteria como a esta arteria. Distinto, por ejemplo, si solamente tenemos una lesión en esta zona o en esta zona. Entonces, cuando hablemos de lesiones, por ejemplo, ¿cuál le parece más grave? ¿La que estén para allá o la que estén para abajo? Desde acá para abajo probablemente, ¿no? Va a ser mucho más grave porque por la ubicación y por la extensión que va a tener el daño si es que se llega a provocar en esa zona. Luego, después de que termine el arco aórtico, dijimos la aorta entonces descendente. Llegamos a la parte del diafragma, ¿cierto? Y tenemos la aorta abdominal. Si vamos desde arriba hacia abajo, tenemos el tronco celíaco, tenemos parte de la aorta que se le llama suprarrenal, porque está sobre la arteria renal. Tenemos la arteria mesentérica superior, las arterias renales, ya sea a la izquierda o a la derecha, y después tenemos la arteria mesentérica inferior. Entonces, mesentérica inferior, mesentérica superior, las renales, y hacia abajito, cuando se empieza a subdividir, tenemos la arteria ilíaca, la derecha, la izquierda, que van hacia abajo. Entonces, en los grupos grandes, entonces, la aorta abdominal, y esto si lo quisiéramos incluso subdividir, puede ser el suprarrenal e infrarrenal, que están marcados obviamente por la arteria renal que tenemos acá. Si nosotros hacemos un corte transversal de esta arteria, por ejemplo, es decir, tal cual como se ve acá en la imagen, y quisiéramos mirar histológicamente cómo está conformado, tenemos distintos tipos de capas. Tenemos la adventicia, tenemos la capa media y tenemos la íntima, es decir, de afuera hacia adentro. La adventicia y la media en verdad tienen lo que corresponde a la vasa vasorum, es decir, la arteria también se irriga a sí misma y se va irrigando mediante la vasa vasorum. Luego tenemos la capa media, que es lo que tenemos parte de la musculatura lisa, que es la que permite la expansión de esta arteria, y por último la capa íntima, que va a ser la más interna. Cuando hablemos de lesiones del síndrome aórtico agudo, que es lo que viene un poco más adelante, vamos a hablar de lesiones que van a ocurrir en alguna de estas partes de las capas. Y este es nuevamente el mismo gráfico: raíz aórtica, aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica, aorta abdominal, si la queremos incluso subdividir, suprarrenal, infrarrenal.
Y esto, sabérselo bien de memoria porque esto nos va a dar parte de las lesiones y la clínica que puede presentar un paciente, dependiendo de dónde esté la ubicación de las lesiones que veamos un poco más adelante. En pruebas, por ejemplo, ¿qué hemos preguntado? ¿Qué les he preguntado? Esta misma imagen le voy tapando algunos elementos, la cosa de que sepan lo que están viendo. Para un posible COE, examen, imágenes, por ejemplo, está súper bueno, ya para que lo repasen. ¿Eso cómo se llama? A la noticia, la música? Síndrome aórtico agudo, que es lo que vamos a ver más adelante. De hecho, la clase es de síndrome aórtico. Entonces, cuando se hace el corte transversal, nuevamente tenemos las distintas capas. Esta es la misma imagen que vimos recién: adventicia, media e íntima. Ya ese va a ser el orden: adventicia, media e íntima. Tenemos entonces la vasa vasorum, que es la irrigación que tiene la misma arteria, el músculo liso, y después la túnica íntima, que tiene la membrana elástica interna, la lámina basal. Vamos a ir desarrollando la clase mediante un caso clínico, que es un caso clínico real. Esto me tocó verlo cuando el paciente en verdad estaba estable, y esto era como interno, ya que me tocó evaluar al paciente cuando uno tenía que rotar en el hospital en medicina interna. El doctor Mazal era mi tutor. Entonces este es el caso clínico que uno presentaba, por ejemplo, o que presenté en ese momento. Esto es caso real, insisto. Paciente en su domicilio, vivía en Coyote, por eso le la imagen. Masculino de 69 años, de antecedentes e hipertensión de larga data, diabético, y él ya sabía de hallazgo que tenía un aneurisma de la aorta abdominal. Vamos a ver un poco más adelante qué significa un aneurisma, pero él ya tenía ese antecedente, ya lo conocía. El paciente va y comienza con dolor torácico, serán parte de su antecedente. Si vamos a la anamnesis, el paciente con dolor torácico, 69 años, entonces el antecedente de hipertensión de larga data, la diabetes no insulino requiriente, y como antecedente entonces el aneurisma de la aorta abdominal, que había sido diagnosticado hace 2 años en ese momento. Consultó en servicio de urgencia del hospital militar, esto fue en 2021, por cuadro de 2 horas de evolución. Tenía dolor torácico precordial, inicio súbito, intensidad de 9 de 10, transfixiante, rodeado de la región posterior del cuello, zona interescapular y lumbar. Dolor no cede ante los cambios de posición y se encuentra asociado a palpitación y diafragma. No tenía náuseas, vómitos o ninguna sintomatología respiratoria. Solamente leyendo eso, por ejemplo, ¿qué es lo primero que van a pensar o descartar? Infarto, ¿cierto? Masculino, dolor de pecho agudo, con antecedentes de hipertensión diabético. Infarto, ¿ya? Hasta que se demuestre lo contrario. De antecedentes entonces, los que ya sabíamos, el tratamiento de la hipertensión, que era regular, no se tomaba bien los medicamentos, y tomaba valsartán, antihipertensivo, sitagliptina con metformina para la diabetes y atorvastatina. Y en verdad se los tomaba cuando quería, ya no tenía una adherencia real al tratamiento del paciente. Entonces, hablando un poco del aneurisma aórtico, que era el antecedente que ya sabía el paciente que yo tenía, se define como una dilatación de la arteria, que va a ser mayor al 50% de lo que se espera para el tamaño de esa arteria. Es decir, aumenta su tamaño mayor al 50% de lo que debería tener, ya como máximo permitido. Así que depende de la ubicación y de la arteria que estemos evaluando. Cuando se habla de aneurisma, existen 2 grandes tipos, los que se conocen como fusiformes y los saculares. Los fusiformes es que en vez de tener este diámetro, va a tener este diámetro, por ejemplo, que pasa al 50% de lo permitido, pero va a ser toda esa parte de la arteria. Mientras que el sacular va a ser un saco, va a ser un globito prácticamente que se va a formar en la arteria, que tenemos en la arteria, y va a formar un pequeño globito y va a seguir hacia abajo. Esas son como parte de las principales diferencias. Y esto va a consistir entonces en una dilatación excéntrica, es decir, hacia afuera de la arteria. Acá como antecedente importante, el aneurisma como tal entonces va a ser la dilatación de la arteria, y eso el paciente lo puede tener y puede que no tenga idea que lo tiene. Por lo tanto, la gran mayoría de las veces son hallazgos. El paciente, por ejemplo, no le pidió una eco renal porque estaba hablando de la función renal o abdominal por otro motivo, y el paciente puede, por ejemplo, hallazgo un aneurisma de la aorta abdominal, por ejemplo. O algún otro tipo de imagen que le hicieron al paciente, y se van viendo habitualmente como hallazgos si es que el paciente no ha tenido clínica todavía. ¿Cómo se va definiendo? Es una enfermedad que acá estamos hablando de la capa media. ¿Qué teníamos en la capa media?
músculo liso, ya parte de la musculatura lisa, ¿cierto? Que está en la parte de la capa media. Y acá hay una destrucción de esa fibra elástica, entonces una alteración de las fibras que permite que se comience a dilatar y se comienza a desestructurar, es decir, hay una alteración de la estructura normal de esa zona y comienza con una debilitación de la pared de la arteria. Entonces hace muy fácil que se comience a extender. Tenemos distintos tipos de ubicaciones. Pueden estar las torácicas, por ejemplo, pueden estar las abdominales. Dentro de las torácicas, si es que el paciente está sintomático o el paciente no tiene síntomas, pero es grande, mayor a 6 centímetros, por ejemplo, o la van controlando y va midiendo más de 1 centímetro por año, va creciendo, perdón, eso se opera. Lo mismo va a pasar con las que son de ubicación abdominal. Y esto nuevamente cuando hablamos de torácico abdominal estamos hablando de la anatomía que vimos recién, ya todo lo que sea bajo el diafragma y sobre el diafragma. Y abdominal en general, si es que son más de 5 centímetros, se operan. Esto lo van a ver en detalle cuando pasen por cirugía. Ya cuando pasen por el módulo de cirugía, hay clases que son de cirugía vascular, ya que es donde se va evaluando todo esto. Esto solamente como para que tengan los conceptos generales. Y acá lo que importa es que conozcan estos valores. ¿Ya? Pero es sintomático de lo mismo el tamaño. Exactamente, el paciente sintomático debería por definición operarse, ¿ya? Independiente del tamaño. Los síntomas van a depender de la ubicación que va a tener este aneurisma, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero esto es parte de lo general. Entonces, si en algún caso clínico les pongo como antecedente que el paciente, por ejemplo, tiene un aneurisma de la aorta abdominal y que mide 5,8 centímetros, ¿qué tiene que hacer ese paciente? Operarse, ¿ya? La respuesta no va a ser manejo ambulatorio, por ejemplo, y controlar cada un año, sino que va a ser paciente indicación de derivación, por ejemplo, porque tiene que programarse una cirugía, ¿ya? Porque ¿qué creen ustedes que puede pasar con este tamaño de la arteria? Que se rompa, ¿cierto? Se puede romper, ¿ya? Y esa es parte de las principales complicaciones. Y acá es importante, cuando hablamos de aneurisma que se va a romper, esta rotura del aneurisma, es que efectivamente la arteria se abre como tal. Ya es decir, el contenido de la sangre va a salir hacia afuera. Si el paciente es muy grave, muy complicado, eso es una urgencia como tal. Más adelante vamos a hablar de disección aórtica y vamos a entender la diferencia del aneurisma con la disección como tal y de este sangrado que se puede producir. Cuando un aneurisma se rompe, es efectivamente que la pared se rompe como tal. ¿Ya? El contenido que está dentro sale hacia afuera, que es distinto a lo que va a pasar después de una disección aórtica, por ejemplo, ya que habitualmente tiende a confundir un poco. Entonces, esto es la parte de acá, bien general. ¿Y cómo puede verse un aneurisma, por ejemplo? Si es que estamos viendo la aorta torácica, debería tener este tamaño acá. Vemos esto, por ejemplo. Esto parece como un pulpo que se va viendo en la parte de acá, que es parte de la dilatación que se va generando. ¿Esta sería fusiforme o sacular? Sacular, ¿cierto? Que se va viendo. Otra forma de verlo es como cuando uno hace un globo y queda ese globito chiquitito al lado del globo, ¿no? Un sacular, ya un saco que se va formando hacia el lado. Entonces tenemos, por ejemplo, otra, ¿cierto? ¿Qué ubicación tiene esta? ¿Cierto? Abdominales son un poco más específicos. Infrarrenal, ¿cierto? Que es la que vamos teniendo acá. Y acá después vamos viendo de esto cómo sería la operación y la reconstrucción que se va haciendo. Ya que esto es endovascularmente, los cirujanos vasculares hacen la reparación, por ejemplo, de ese aneurisma. Entonces acá es importante los aneurismas, por ejemplo, los que sean de la parte abdominal, pueden presentar clínica y ustedes los pueden incluso llegar a apreciar. Cuando ustedes hacen examen físico, por ejemplo, y le hacen a un paciente que está bajo peso o en su peso, pero que es bien delgado, por ejemplo, y ustedes van a ocultar, porque parte del examen físico tenemos que ocultar el abdomen. ¿Qué ocultamos cuando hacemos parte del abdomen? Ya, ruido horario, ¿cierto? Y cuando vemos la parte arterial que tenemos que ocultar, soplo, ¿cierto? Ustedes habitualmente se llevan, ya sean buscando algún soplo de algo, ¿cierto? Lo que estábamos haciendo en verdad es buscar esto. ¿Ya? Lesiones en esta zona que tengan relación con esto, ¿ya? Porque ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo si es que tenemos esto? ¿Va a ser laminar, ordenado como debería ser? ¿Cierto? Se pone turbulento. Entonces eso es lo que va a provocar un soplo que vamos a escuchar nosotros cuando hacemos el examen físico. ¿Qué ubicaciones que van buscando ustedes en el examen físico abdominal? ¿Qué ruidos de arteriales? Abdominal. Renal. ¿Y
ilíaca, ¿cierto? Entonces ustedes van siguiendo prácticamente todo el camino que es el que estamos conversando ahora. Entonces, ¿qué clínica podría tener un paciente que tenga este aneurisma, por ejemplo, o el anterior que tenía en la parte de acá, imaginando que es abdominal, por ejemplo? ¿Qué puede tener primero? Soplo, ¿cierto? Y el soplo va a ser muy similar al soplo cardíaco que ustedes escuchan, pero lo van a estar escuchando a nivel abdominal, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede tenerse? Que puede tener una dilatación de esa arteria. Así. Ya va por ahí, pero no directamente ascitis. Muy bien, primero pueden sentir el pulso. Y eso es lo que iba. Usted en un paciente que es delgado o que está incluso enflaquecido, usted le hace el examen físico, ¿han sentido, por ejemplo, han visto el abdomen que sube? ¿Sí? ¿La tocaban en el hospital o algo? ¿No? Entonces ahora para que se percaten, por ejemplo, cuando hagan el examen físico, necesitan ustedes mismos, la familia, si el paciente está en su peso habitualmente o mucho más delgado, ustedes van a ver, cuando están haciendo la inspección de abdomen, van a ver que el abdomen late, ¿ya? Que tiene un pulso como tal. En los pacientes con aneurisma abdominal, cuando es muy grande, efectivamente ese pulso, el paciente no siendo tan delgado, estando en su peso, incluso se puede llegar a visualizar, por ejemplo. Cuando usted es un paciente nuevamente sano, en su peso, todo, le hacen la auscultación para ver la parte de los soplos, el paciente no se va a escuchar soplos, pero sí se va a sentir el latido como tal, ¿ya? Y puede que lo sientan y eso va a ser normal. Diga. ¿Ese sería un aneurisma esofágico? Sí, ¿ya? Que se va mezclando un poquito con el fusiforme porque el tamaño sería este, ¿ya? Entonces igual se va extendiendo un poquito más. Ahí depende de las mediciones en verdad, ¿ya? Entonces cuando tenemos esto en el examen físico, parte del soplo, vamos a tener que el paciente se le puede ver el latido y ustedes pueden ir y pueden incluso sentir una masa pulsátil. Es decir, van a hacer el examen físico, van a palpar y se puede sentir una masita pequeña o un aumento de volumen que va a tener latido, que ese latido se va a sentir fuerte o se va a sentir vivo. Y eso, por ejemplo, puede orientar hacia un aneurisma abdominal en ese caso, si es que lo estamos evaluando. La verdad acá. Entonces, este paciente que contábamos recién, de los antecedentes, tenía la mamá que era diabética, la hermana que tenía hipertensión, fumaba y fumaba harto. ¿Ya? 10 cigarrillos al día más o menos, llevaba 30 años fumando, le daba un hipo de 15. Consumo de vino tinto vacacional, que su racional eran 2 a 3 veces a la semana. Y alimentación, según el paciente, baja en sodio, bajo consumo, ¿cierto? Y drogas que no referían. Del examen físico, paciente vigil, tiempo-espacio orientado, llene capilar conservado, fase no característica, cuello, yugulares no incurgitadas, pulmonar, cardiovascular, sin alteraciones, y llegamos a la parte abdominal y este paciente en abdomen blando, depresible, no le dolía como tal, pero un latido pulsátil visible en mesogastrio, por ejemplo, con ruido de nervios presente, sin megalias como tal, y esto era lo que se le fue describiendo en el hospital militar, que fue el primer recinto donde llegó el paciente. Extremidades superiores, pulso presente, fuerte, simétrico, y extremidades inferiores también. Y tenemos parte de los signos vitales que tiene el paciente. Entonces estaba taquicárdico. ¿Y qué tiene acá el paciente? ¿Cómo se le llama esto? Esto estaba con una crisis hipertensiva. Eso ya no es solamente una hipertensión descompensada del paciente, eso ya es parte de una crisis hipertensiva. Entonces sigamos viendo parte de la hipótesis diagnóstica con este paciente. ¿Qué creen ustedes que puede tener el paciente que ellos tienen que descartar en este caso? Infarto, ¿cierto? Dentro de lo principal, que lo vieron en las clases, paciente con dolor torácico, crisis hipertensiva en este caso, dolor torácico, infarto. Y vamos a ir aprendiendo después del transcurso de las distintas materias, cómo se van armando también parte de la hipótesis diagnóstica, porque en este momento ustedes están armando hipótesis solamente sindromáticas en general, ya no están llegando a los diagnósticos un poco más específicos. Cuando se van haciendo los diagnósticos, siempre se hace de lo más grande a lo más pequeño, por decirlo así. Es decir, uno como diagnóstico de entrada nunca va a colocar directamente infarto. ¿Por qué? Porque pueden ser más cosas que infarto. Entonces siempre se le coloca algún diagnóstico que sea superior a infarto, por ejemplo, dolor torácico al estudio.
y uno va a colocar la observación de lo que crea que pueda tener ese paciente. En este caso, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, que es lo que estaríamos hablando parte del infarto, y en comparación y un versus, por ejemplo, en este caso, con un síndrome aórtico agudo, que es lo que vamos a aprender en esta clase. Aparte, el paciente una emergencia hipertensiva y los antecedentes que tiene de base, el aneurisma, la hipertensión y la diabetes. ¿Qué otros diagnósticos, por ejemplo, pueden llegar a simular o a parecerse lo que tenía el paciente de lo que han visto hasta el momento? ¿Qué otra cosa puede tener el paciente? Disección aórtica. Ya, disección aórtica, muy bien. Infarto, ¿qué más? Dolor torácico, agudo, disnea, por ejemplo, si le suma Un TEP. TEP, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, muy bien. ¿Qué más podría tener el paciente? Neumotórax, ¿cierto? Entonces, cualquier complicación grave, aguda, que pueda matar al paciente, que sea con dolor torácico. Entonces, tenemos hartos diagnósticos que pueden estar dando vueltas también cuando este paciente se presente. Este paciente, obviamente, como la clase de síndrome aórtico agudo, tiene un síndrome aórtico agudo, ¿ya? Pero de entrada, el paciente, lo que uno va a descartar de inmediato, lo más probable es que sea infarto. Es por eso que el diagnóstico del síndrome aórtico agudo puede demorarse un poco más cuando el paciente, y eso es tiempo que se pierde en tratamiento. Vamos a hablar un poco más adelante que cuando nos da el síndrome aórtico agudo, tenemos dos grandes tipos de síndromes que puede dar. Cuando da el más grave, parte de los estudios ni siquiera están completamente finalizados, por decirlo así, porque el paciente muchas veces ni siquiera llega al servicio de urgencia. Ni siquiera alcanza a llegar al servicio de urgencia con la gravedad que representa el cuadro. Por eso es muy importante la sospecha y tenerlo siempre en cuenta como uno de los diferenciales. El paciente, probablemente lo primero que vamos a hacer va a ser infarto, pero no podemos dejar de lado, por ejemplo, si es que nos sale todo bueno para infarto, que este paciente no esté cruzando con un síndrome aórtico agudo, por ejemplo. Lo mismo va a pasar cuando un paciente llegue con un neumotórax o tengamos sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Tenemos que tener todas estas patologías dando vueltas que las estemos considerando. Entonces, ahora ya hablando directamente del síndrome aórtico agudo, es un síndrome. Entonces va a ser un conjunto de síntomas y signos que se agrupan dentro de este síndrome. Tenemos ya tres diagnósticos como tal que van a estar incluidos en el síndrome. Tenemos la disección aórtica, la úlcera penetrante y el hematoma intramural. A esos tres en conjunto se les conoce como síndrome aórtico agudo. Entonces, cuando se coloca el diagnóstico de síndrome aórtico agudo, estamos hablando de alguno de esos tres puede ser que esté presente. Entonces, vamos a hablar primero de la disección aórtica. De acá, ¿cómo se va definiendo? Como un desgarro súbito. ¿Ya? Esto es rápido, ¿cierto? De la capa íntima, que era de la que estábamos viendo en la imagen, ¿ya? La que estaba desde la masa hacia adentro, ¿cierto? Parte de la capa íntima, y esto se abre paso para que penetre la sangre de la pared arterial y va separando la capa media, es decir, la capa más interna, que sería parte de la capa íntima, con la capa media, se va separando. ¿Y eso por qué? Porque existe un desgarro de la capa que permite que vaya avanzando sangre por ese camino. Y va a llegar incluso hasta la lámina elástica externa. Vamos a verlo con imágenes para que quede un poco más claro. Entonces acá lo que va pasando es que hay alteraciones del tejido elástico de la arteria. Tanto de la capa íntima como de la capa media van a haber alteraciones y cambios, por ejemplo, incluso a nivel del colágeno, que van a hacer que haya una degeneración de esa capa media. ¿Qué patologías, por ejemplo, han visto que pueden provocar cambios del colágeno? ¿Algún síndrome? Ya va por ahí. ¿Alguna patología que tenga alteraciones, por ejemplo, a nivel de tejido conectivo? Por ejemplo, síndrome de Marfan. Por ejemplo, Ehlers-Danlos. Son enfermedades que el paciente va a tener alteraciones del tejido conectivo. Entonces, por ejemplo, Marfan, el paciente tiene hiperlaxitud, por ejemplo, y lo va a tener en toda parte del tejido conectivo. Dice incluso a nivel arterial. Entonces acá, muy importante, paciente con antecedente de alguna alteración del tejido conectivo que se presente con dolor torácico, dolor agudo,
Ustedes lo primero que tienen que pensar es que el paciente esté cursando con algún tipo de disección aórtica, por ejemplo, o un síndrome aórtico agudo, ¿ya? Cosa de que pueda ser evaluado correctamente. Y esto lo cuento, ¿por qué? Porque pasan en casos reales como tal, ya que los pacientes consultan y se atrasa mucho el diagnóstico. Entonces, alteraciones o enfermedades que tengan daño del tejido conectivo pueden provocar y tienen mayor riesgo de tener daño en este tipo de capa media, que es donde tenemos parte de la musculatura lisa. Y esto se va produciendo tanto por daño a nivel del colágeno, que eso sería cierto como parte de esta enfermedad, o incluso por un estrés mantenido sobre esa pared. Dentro de lo principal que produce estrés de esa pared, que permite la degeneración de esa parte de la capa media y de la capa íntima, va a ser la hipertensión. Entonces, uno de los principales factores de riesgo para un síndrome aórtico agudo, para una disección aórtica, va a ser la hipertensión, y que un paciente tenga la hipertensión descompensada. Entonces, el 80% de los casos, es decir, de 10 veces que da esto, 8 veces el paciente es hipertenso y está descompensado. ¿Ya? Entonces, lo principal que se puede hacer para evitar esto es que el paciente hipertenso esté compensado. Entonces, si vamos esto asociándolo con nuestro caso clínico, el paciente ya tenía antecedente de aneurisma, es decir, ya tenía una dilatación patológica de esa arteria, y además el paciente era hipertenso, y además estaba descompensado, además no se tomaban los medicamentos, ¿ya? Que se van asociando ahí parte de los factores. Entonces, nuevamente, ¿cómo se llama esto? Aorta ascendente, la de allá. Arco aórtico y aorta descendente, ¿cierto? Y todo esto de acá, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Parte de la aorta abdominal. Ya es cosa de ir repasando parte de los conceptos. Entonces, nuevamente, adventicia media íntima. Entonces, cuando hablamos de disección aórtica como tal, estamos hablando que hay un desgarro de la capa íntima, es decir, existe en algún lado de la arteria una abertura que permite el paso de la sangre que está dentro de la arteria, se abre y pasa por acá y va separando estas dos capas. Se va haciendo un falso lumen, por decirlo así, dentro de estas dos capas que serían la capa media y la capa íntima. ¿Y esto por qué? Por alteración de todo esto, del tejido conectivo o el estrés que está sometido permanentemente a esa pared. Entonces, dígame. ¿Qué está hablando? No veo, perdón. Ah, ya, ahí. Que era de la capa íntima de la disección, Claro. pero después sale degeneración de la capa media. Sí. ¿Por qué? Porque lo que va pasando es que hay una alteración en toda la pared arterial. Lo que tiene que pasar es que pasa sangre desde el lumen interno, pasa por la capa íntima y se aloja entre la capa media y la capa íntima. Es decir, va a existir una lesión en la capa íntima y también una lesión en la capa media. Así que alteración de ambas. Exactamente. Entonces la sangre va y forma lo que se conoce como un flap, que es que va pasando de acá para acá y va abriendo todo a su paso, ya todo este lumen falso. Ya lo vamos a ver con la imagen un poco más grande. Entonces, esta nuevamente la imagen que vimos, capa íntima, capa media y parte de la adventicia. Entonces, en cuanto esto al síndrome aórtico agudo en general, ya que son estas tres patologías, más comunes en hombres, ya en 65-70% de los casos, factor importante, precipitante, más importante, la hipertensión. Entonces, paciente hipertenso, descompensado, hombre, mucho mayor riesgo. Cuando hablamos de hematoma intramural, que es la enfermedad que viene después, estamos viendo que representa un porcentaje de los casos de síndrome aórtico agudo en general, y muchos de los pacientes que ya tienen antecedentes de aneurisma, por ejemplo, y la gran mayoría también son hipertensos. Mientras que cuando vamos a hablar de úlcera penetrante, lo mismo, paciente antecedente de hipertensión, antecedente de aneurisma, antecedente de tabaquismo y de aterosclerosis, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que la hipertensión, hombre, la edad, por ejemplo, pacientes mayores, antecedentes ya previo de aneurisma, que fumen y que tengan antecedentes cardiovasculares, aumenta el riesgo y tiene mayor probabilidad, por ejemplo, de esta patología. Cuando se va clasificando la disección aórtica, tenemos dos grandes clasificaciones, la de Stanford y la de Baker, que es la que estamos viendo en la parte de acá abajo. ¿Qué nos van permitiendo esto en verdad? Primero sacando esto de acá. Tenemos la ubicación, y esta es la anatomía que conversamos inicialmente.
tenemos esta, por ejemplo. ¿Y qué está afectando, qué está dañando? La aorta descendente, ¿cierto? Mientras que acá, ¿qué se daña? La aorta ascendente y acá todo prácticamente, ¿ya? Cuando hablemos de Stanford B, va a ser lo que daña solamente la aorta descendente, no incluye aorta ascendente como tal. Cuando hablamos de Stanford A, es cualquiera de estas dos. Pero ¿qué tienen en común? De que daña la aorta ascendente. Entonces, si daña la aorta ascendente sola, o además del ascendente, daña algo más, eso es Stanford A. Si es que no daña la aorta ascendente y daña solamente parte de la descendente, eso es Stanford B, ¿ya? Como parte de las clasificaciones. ¿Cuál le parece más grave, la B o la A? La A, ¿cierto? ¿Por qué? Por la ubicación, porque si hay, por ejemplo, un daño acá, sabemos que toda la circulación y todo lo que depende de la irrigación de lo que viene hacia acá va a estar alterado, le va a provocar daño. Entonces, y esto, anótelo bien grande, muy importante como parte del manejo. Stanford A es indicación de operación quirúrgica urgente ahora ya. Stanford B, el tratamiento puede ser tratamiento médico, es tratamiento conservador. Entonces esta va a ser la principal clasificación y esta va a ser la que vamos a utilizar para fines de sus pruebas, ¿ya? Entonces, incluye la aorta ascendente, es A. No la incluye, es B. ¿Ya? Esa es la parte de la clasificación que importa que vayan manejando, ¿ya? Que se llama de Stanford. Entonces, insisto, A, grave, agudo, operación quirúrgica urgente, Stanford B, la presentación clínica del paciente puede ser un poco más insidiosa incluso, y el tratamiento puede ser incluso conservador. Y luego tenemos la de Becky que nos va subclasificando los tipos, ¿ya? Que nos va diciendo que la tipo 3 solamente la descendente, mientras que la tipo 2 solamente la ascendente y la tipo 1 incluye ambas, ¿ya? Pero insisto, la que vamos a evaluar y la que importa en este momento es que se va entre A y B, que es más simple de poder definir. Entonces acá, cuando vamos hablando de la disección aórtica, esto es parte de todo el lumen que tiene la arteria. Esto que estamos viendo acá debería estar pegado acá, ¿ya? Porque estamos viendo todo el lumen de la arteria. Entonces esto debería en verdad continuar hasta acá abajo. ¿Se entiende más o menos esa idea? ¿Sí? Debería estar pegadito, ¿cierto?, a los bordes. Lo que va pasando cuando hay una disección aórtica es que existe en algún lado, en alguna parte de la arteria, existe una pequeña ruptura de esta zona, que va a permitir que ingrese sangre de la misma arteria que está en el lumen interno por esta capa, que es un lumen falso que se va formando, es decir, comienza a ingresar sangre y eso empieza a bajar o a subir, y va formando y va abriendo parte de estos tejidos, de estas capas, entre la capa íntima y la capa media, y va provocando presencia de sangre. Entonces, si lo vemos desde arriba, vamos a tener el lumen real, que es donde pasaría la sangre realmente, y tenemos el lumen falso, que es lo que va a estar contenido entre estas dos capas. Entonces, cuando pasa esto, la sangre está saliendo hacia afuera como tal, ¿hay una ruptura completa de la arteria? No, ¿cierto? Entonces la diferencia con una rotura, por ejemplo, de un aneurisma como tal, ¿ya? Que el aneurisma lo que va a hacer es que se va a romper todo esto, ¿ya? Porque la arteria completa se va a romper. Acá cuando hablamos de disección, esto está contenido dentro de la misma arteria, no está sangrando hacia el resto de los órganos, por decirlo así, ¿ya? Queda contenido. Y acá una diferencia, a esto se le llama comunicante. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre estos dos lúmenes como tal. Tenemos la otra enfermedad que se llama hematoma intramural. ¿De acá hay alguna comunicación como tal? No hay comunicación. Entonces acá lo que hay es un daño a nivel de la túnica media, sobre todo a nivel de la vasa vasorum, que es esta vasos que dijimos que permitían irrigar la misma arteria. Hay una alteración y comienzan a sangrar, ¿ya? Y provoca prácticamente lo mismo, se forma este mismo flap, este mismo camino que se va recorriendo, y la diferencia va a ser que acá el lumen real va a estar conservado mientras se va formando un lumen falso, pero que no hay comunicación entre ambos lúmenes. ¿Por qué? Porque acá está sangrando directamente la vasa vasorum, y acá es la sangre de la lumen interno que está pasando y formando este lumen falso.
Y luego tenemos la penetrante aterosclerótica o la úlcera penetrante, que lo que va a estar asociado va a ser con aterosclerosis. Es decir, en toda esta zona vamos a tener aterosclerosis. Entonces prácticamente una disección aórtica, pero con antecedente y con ubicación de aterosclerosis en toda esta zona, que es lo que va provocando parte de las diferencias. Mira. Dijo que en el hematoma intramural lo que sangraba era el vasovasorum. Vasovasorum. ¿Y eso por qué se produce? Entonces, ¿por qué produce? Distintas causas, de los principales los factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Y ahí volvemos nuevamente a la hipertensión. De hecho tiene también componente parte de la aterosclerosis también de la arteria, pero sobre todo los antecedentes cardiovasculares. ¿Ya? Si es que el paciente ya no tiene de base lo que dijimos que eran alteraciones de los tejidos conectivos. ¿Ya? Y estos están agrupados en el mismo síndrome porque la parte del origen y de los factores de riesgo son los mismos para los tres, ¿ya? Pero la presentación puede ser distinta. Entonces acá estamos viendo ya, la última que tenemos en la parte de acá es lo mismo que la disección aórtica prácticamente, pero donde se produce la ruptura de esto hay una placa de aterosclerosis. Arriba, ¿tiene algo? Ahí está. Esto lo vamos a ver con más imágenes para que quede más claro. Entonces acá tenemos parte de la arteria. ¿Ya? Tenemos la arteria, esta es la parte del lumen real que el que va diciendo acá, y esto es del lumen falso. ¿Ya? Tenemos la disección, que va a ser la rotura, y esto va a permitir una comunicación entre los dos lúmenes. Entonces por eso se le llama comunicante, tanto acá como acá. Esto va a provocar que exista un flap de la íntima que va a permitir que se comience a separar la íntima con la media. ¿Por qué? Porque comienza a avanzar sangre por acá. Entonces esta fue el inicio de la lesión, por ejemplo. Si lo vamos viendo en la parte de acá. Todo esto está sano, hubo una pequeña comunicación, rotura, y esto empieza a crecer por acá y va provocando finalmente esto que estamos viendo. Pero esta sangre queda contenida, ¿cierto?, en la misma arteria. Si lo vemos como con un corte transversal, vamos a ver que tenemos un lumen real y un lumen falso. Es decir, si a esto le hiciéramos un corte de esa forma. Cuando vemos el hematoma intramural, ¿hay alguna comunicación entre ambas? No, ¿cierto? Pero ¿qué existe? Una ruptura del vasovasorum. Es decir, de este sangrado, ¿cierto?, en esta parte de la capa. Y esto empieza a aumentar, 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 y prácticamente va a provocar el mismo efecto, pero sin comunicación entre un lumen y otro. Y esto va a quedar contenido en la parte de acá, como un hematoma que por definición va a ser sangre acumulada. Ahora, ¿qué es importante con cualquiera de estas tres causas que vamos a ver un poco más adelante? Luego tenemos la úlcera penetrante, y la diferencia, ¿cierto?, es que acá lo que tenemos alrededor son placas de aterosclerosis. Entonces nuevamente va a ser comunicante porque se comunica un lumen con el otro, pero va a estar asociado con placa de aterosclerosis. ¿Ya? Entonces son parte de la misma, los tres son los mismos, están incluidos dentro del mismo síndrome, que es el síndrome aórtico agudo. ¿Pero es que la persona está causada por una placa? ¿O por qué? Está la placa donde se provoca la lesión, mejor dicho, ¿ya? Porque el paciente en verdad va a ser provocado no solamente por la presencia de la placa, sino que por la hipertensión, el tabaco. Es parte de los factores como cardiovasculares. ¿Qué es peor que se rompa el vasovasorum o que haya una disección? ¿Ya bien? ¿Esa no la duda? ¿La siguiente? No, no, no. Bien. En la disección aórtica se graba así como una comunicación intercambio de Sí, en la disección como tal va a haber dos partes, ¿ya? Que es parte de la comunicación que puede ocurrir. Y esto va a depender en verdad igual de la evolución que vaya teniendo el paciente, porque inicialmente esto va a ir avanzando y puede que no exista una disección todavía en una de las dos partes. Y esto puede avanzar ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Por eso es parte de la ubicación, va a determinar parte de la clínica. ¿Cuál es más grave? Todas son graves, ¿ya? Más mortal, por decirlo así, la disección aórtica. ¿Por qué? Porque acá el hematoma esto queda contenido, por decirlo como tal, mientras acá esto empieza a avanzar. Avanza, 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 sigue avanzando. Y en verdad las tres son graves. ¿Y qué es lo principal? ¿Qué está pasando con el lumen real que estamos viendo acá en las tres? ¿Qué está pasando con ese lumen? ¿Cierto? Se achica. ¿Qué significa eso para todo lo que venga irrigado hacia más adelante? puede causar isquemia. Isquemia.
¿ya? Entonces provoca isquemia para todo lo que viene después de ese camino, por decirlo así. Es por eso que cuando hablamos de Stanford A, mucho más grave. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la lesión acá. Todo lo que venga para abajo ese paciente puede presentar isquemia. Entonces va a presentar clínica distinta, va a presentar daño, va a presentar cambio en la parte de acá. Entonces eso es parte de la gravedad que va provocando esta enfermedad. Entonces la aorta normal, como debería verse, tenemos parte de la disección aórtica. Entonces hay una comunicación, tenemos parte del hematoma, que es parte de la vasa vasorum, y tenemos la úlcera penetrante, que es prácticamente la misma disección aórtica, pero que va a estar asociado justo en ese foco a una placa aterosclerótica. ¿En cualquiera de los tres casos, cuando se rompe la túnica media, pasa que se le va a hacer lo mismo? ¿De nuevo, perdón? En cualquiera de los tres casos, cuando rompe la túnica media, ¿se pasa a llamarse aneurisma? Claro, todas son síndrome aórtico agudo. Es el diagnóstico como tal, y lo otro ya no se sabe hasta que el paciente se le hace la imagen como tal. Ya que lo que vamos un poquito más adelante, vamos a ver la imagen, y esto va a permitir diferenciar si es que hablamos de un hematoma, hablamos de una disección o de una úlcera aórtica penetrante, ¿ya? Pero están incluidas las tres como parte del síndrome aórtico agudo. Y de hecho, en general, ya cuando se habla ya de términos mucho más médicos, lo más frecuente es que se tome indistintamente síndrome aórtico agudo como sinónimo de disección aórtica. ¿Por qué? Porque por gravedad es la más grave. Entonces habitualmente cuando se habla de síndrome aórtico agudo, la gran mayoría de las veces se está hablando directamente de disección aórtica, ¿ya? Pero la idea es que sepan que existen estas otras dos consideraciones que son prácticamente lo mismo pero de otra forma, ya que va a provocar la misma síndrome aórtico agudo. Y de ahí va esta imagen que tenemos acá. Entonces, síndrome aórtico agudo en boca, ¿cierto? Y tiene estas tres patologías dentro del mismo síndrome: la disección aórtica, la úlcera penetrante y parte del hematoma intramural. Lo más frecuente de la disección aórtica es que sea A, es decir, la más grave. Mientras que la úlcera penetrante y con el hematoma, lo más frecuente es que sea B, es decir, que sea menos grave, por decirlo así. Por eso cuando se habla nunca aparte de urgencias como tal, lo que se va a descartar va a ser disección aórtica, ¿ya? Que es la presentación más común dentro del síndrome aórtico agudo, que es grave, ¿ya? Que va a ser parte de la... Por prevalencia, si tenemos que dividir los tres, de 10 pacientes con síndrome aórtico agudo, 7 van a tener disección aórtica, 2 van a tener úlcera penetrante y 1 va a tener hematoma intramural. Esa es parte de la distribución, ¿no? Como parte del orden. Y las flechas están considerados lo que van a provocar. Entonces, por ejemplo, una úlcera penetrante puede llegar después a provocar disección aórtica o provocar también hematoma intramural en otras ubicaciones aparte donde ya está la lesión. Mientras que el hematoma intramural puede pasar a una úlcera penetrante o incluso a una disección aórtica. En la disección aórtica, al ya haber una comunicación como tal, no va a pasar a un hematoma intramural, por ejemplo, ¿ya? Porque ya existe una comunicación entre esos lúmenes. Entonces acá, de la idea es que del síndrome aórtico agudo, lo más grave y lo más prevalente en verdad es la disección aórtica. Ya los otros son las otras dos enfermedades que tenemos presentes. Entonces, ¿qué condiciones? Digamos. Tengo una duda respecto a la disección aórtica. ¿Surgen como tal como tipo A y B o si pueden evolucionar de B a A? Pueden evolucionar. ¿Ya? Perfectamente pueden evolucionar. Entonces, un paciente que tenga B, por ejemplo, y esto empieza a ascender, puede perfectamente pasar el callado y llegar a la parte ascendente. ¿Como que da la vuelta por la otra? Sí, pueden subir o pueden bajar incluso. Entonces el diagnóstico tiene que ser precoz y muy rápido, ¿ya? Como para poder llegar a esto, porque pueden evolucionar perfectamente. Y esa es parte de las complicaciones que tiene la enfermedad. Entonces, condiciones, las que ya dijimos todo el rato: diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia y parte crónica, las cardiopatías y alteraciones del tejido conectivo. Síndrome de Marfan, por ejemplo, ¿ya? De los principales del tejido conectivo. Entonces acá, cuando hablemos de factores de riesgo de la enfermedad, el principal factor de riesgo va a ser hipertensión seguido por tabaquismo, ¿ya? Dentro de los dos principales. Así que si les pregunto dos factores de riesgo más importantes en síndrome aórtico agudo: hipertensión, tabaquismo, ¿ya? La otra acá. ¿Cuál va a ser la clínica del paciente? ¿Cómo se va a presentar ese paciente a un servicio de urgencia? Depende, y depende de la ubicación.
el 90% de los pacientes va a decir el peor dolor de su vida, un dolor muy intenso. Va a llegar a su EVA 9, EVA 10, por ejemplo. De lo más característico es que va a ser un inicio abrupto del dolor, ya súbito prácticamente, es decir, de un momento a otro el paciente va a tener el dolor más intenso de su vida. El dolor torácico, si es que se presenta a nivel torácico, porque eso es parte de las diferencias, esta disección o este síndrome aórtico agudo, como vimos, se puede presentar en cualquier parte de la aorta. Si se presenta en la aorta torácica, el dolor va a ser torácico. Si se presenta en la aorta abdominal, ¿dónde va a ser el dolor? Abdominal, ¿ya? Entonces depende de la ubicación parte de la clínica. Cuando es de la parte torácica, que es lo que estamos viendo en nuestro paciente en este momento, peor dolor de la vida, muy intenso, abrupto, es decir, muy rápido, y después se va a poder ir asociando con otras características. El paciente en el examen físico va a estar hipertenso, podemos ocultar, por ejemplo, y este paciente puede tener insuficiencia aórtica, dolor abdominal, el pulso puede alterarse, dolor migratorio, y eso por la misma extensión que puede ir teniendo parte de las lesiones. Hipotensión si es que llega a estar choqueado, es decir, que es una extensión más grave. Y acá muy importante, incluso el paciente puede tener un déficit neurológico focal. ¿Y eso por qué? Porque parte de la anatomía vimos que teníamos parte de la carótida. Entonces, si existe una alteración a nivel de carótida, por ejemplo, puede provocar también aparte un déficit neurológico focal de estos pacientes. Entonces, en la clínica puede ser con mucha presentación muy distintas. Para fines de sus exámenes, de sus pruebas, siempre se va diferenciando un poco el inicio del dolor y la clínica del paciente para que lo puedan ir diferenciando de un infarto. La presentación clásica del infarto es esto que ya conocen, que lo diferencia un poco del síndrome aórtico agudo o de la disección aórtica, que el paciente con disección aórtica, el dolor, vamos a definirlo como súbito, de un momento a otro, peor dolor de su vida, y esta palabra, gracias a Dios, que es transfixiante. ¿Ya? Que el paciente va a sentir que se está ahogando, que es prácticamente, ¿cómo lo describen? Como un cuchillo que pasa de delante hacia atrás. Eso es lo que siente el paciente. ¿Qué es lo que siente un paciente cuando está teniendo un infarto? ¿Cómo es la característica de ese dolor? Opresivo. ¿Ya? Y los pacientes, ¿qué es lo que dicen? Siento como si tuviera un elefante encima. Eso es lo más frecuente que mencionan, como una pata de un elefante o un camión encima. Esa es la opresión que va sintiendo. Acá el paciente lo siente transfixiante, siente que algo le está atravesando prácticamente de adelante hacia atrás. ¿Ya? Eso no quita que un paciente con dolor transfixiante, insisto, pueda tener un infarto, o que un paciente con dolor opresivo puede estar haciendo un síndrome aórtico agudo. ¿Ya? Pero es parte como clínicamente para poder ir diferenciándolo un poco. Y si el dolor no es una reacción como el peor de su vida, ¿se descarta la disección? No, y ahí importa mucho la clínica del paciente. Entonces, paciente, nuevamente, hipertenso, que fume, por ejemplo, depende de la edad, todas las cosas, siempre vamos a ir por la primera sospecha clínica. ¿Ya? Si es que piensa en infarto y él llega a ser infarto, es infarto. Pero si no es infarto, por ejemplo, con esas condiciones, con esa clínica, tienen que pensar en alguna otra patología como esta, por ejemplo. ¿Ya? Y van sumando mucho las condiciones del paciente. Por ejemplo, acá, que es un paciente que ya tiene un antecedente de aneurisma, que se presente con esa clínica, tiene mucha probabilidad de que pueda ser, por ejemplo, un aórtico agudo. O, por ejemplo, si llega un paciente con antecedente de síndrome de Marfan, por ejemplo, a consultar por esto, independiente de descartar infarto, se tiene que descartar porque uno ya sabe que va a tener alteraciones en este nivel. ¿No? Así que ahí depende mucho de la presentación del paciente. Es por eso que cuando se evalúa parte de la clínica del síndrome aórtico agudo, la clínica es muy distinta. Y eso es lo que atrasa parte del diagnóstico de los pacientes. ¿Por qué? Porque el dolor puede ser en tórax, puede ser en abdomen, puede ser en los flancos. Pacientes que está con una insuficiencia aórtica aguda, porque la disección fue Stanford A, por ejemplo, puede presentarse con un edema pulmonar. Nuevamente, si aquí está Stanford A, el paciente incluso en vez de emergencia hipertensiva va a llegar choqueado, y puede ir con un shock cardiogénico. Hipovolémico, si es que hay una rotura, por ejemplo, es decir, esa aneurisma, si es que tiene antecedente aneurisma, se abre como tal, hay una rotura. Choque hipovolémico porque va a perder sangre. Crisis hipertensiva, síntomas neurológicos, síncope, tetraplegia,
Y acá importante, una de las clínicas importantes, oclusión de ramas. El paciente puede tener incluso isquemia visceral, que lo puede confundir con una isquemia mesentérica, que eso lo vamos a ver más adelante. Y acá el paciente puede tener deficiencia de pulsos. Y eso es uno de los síntomas que habitualmente les pregunto en las pruebas, porque eso sí puede hacer la diferencia, por ejemplo, entre un infarto y un síndrome aórtico agudo. Es decir, ustedes examinan al paciente y el paciente van a sentir el pulso en un brazo y en el otro no se siente el pulso, por ejemplo. Y eso ustedes lo van a describir como asimétrico. ¿Por qué? Porque en uno se siente, en otro no se siente. O quizá en uno muy intenso y en otro menos intenso. ¿Y eso por qué puede ser? Por la ubicación de la lesión. Porque vimos que se iban separando en parte del arco aórtico hacia donde se iban dividiendo parte de las arterias. Entonces, una de las características principales, para que la noten, que se lo voy a preguntar, ya si es que el paciente tiene esta parte de clínica y además tiene una asimetría de pulsos, por ejemplo, lo que usted tiene que descartar, algo que me pueda provocar esa asimetría. Es decir, por ejemplo, un síndrome aórtico agudo. Si es que la lesión esté ocluyendo alguna de las ramas o esté dañando alguna de las ramas del arco aórtico sobre todo y no la otra. Entonces el paciente puede presentarse con diferencia de pulso. Para ir intentando estratificar un poco esto, sabiendo el riesgo que tiene el paciente, existe un score de la detección del riesgo de la disección aórtica. ¿Y qué va evaluando? Va evaluando tres elementos distintos. Primero, si es que el paciente tiene condiciones de alto riesgo, si es que tiene un dolor que sea de alto riesgo y el examen físico. Cada uno de estos grupos grandes suma un punto. Es decir, si tiene tres cosas de alto riesgo, eso no son 3 puntos, es un punto. ¿Ya? Porque tiene el alto riesgo como tal. ¿Ya? Si es que tiene el dolor de alto riesgo, da lo mismo que tenga 5 características de ahí, eso suma un punto. Entonces el máximo total, insisto, son 3. ¿Ya? Para que no se confundan en ese sentido. ¿Qué cosas pueden sumar puntos en alto riesgo? Que el paciente tenga una historia familiar de enfermedad aórtica, de aneurisma, de disección aórtica, por ejemplo. Que el paciente tenga antecedentes de enfermedades de la válvula aórtica, seguramente enfermedades aórticas. Que el paciente tenga una manipulación reciente de la aorta, es decir, algún tipo de procedimiento, ya que le hayan hecho vascular. Que tenga ya antecedentes de un aneurisma conocido, es decir, que el paciente ya sepa que tiene alguna dilatación arterial, ya tiene un aneurisma en alguna ubicación, y que el paciente tenga alguna enfermedad del tejido conectivo, como por ejemplo síndrome de Marfan. Ya que el paciente, cualquiera de esas, insisto, va a sumar solamente un punto, es decir, va a tener la condición de alto riesgo. ¿Cuándo vamos a decirle que es un dolor de alto riesgo? Dolor torácico, dorsal o abdominal que sea súbito. ¿Ya? Y eso está hablando de toda la ubicación que puede estar el paciente. Porque acá, por la extensión que puede tener esto, un paciente teniendo, por ejemplo, Stanford A, también puede presentarse con dolor abdominal. ¿Ya? O el paciente que tenga daño o disección en la aorta abdominal puede presentarse como también dolor torácico. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? La clínica va a ser en toda la parte del paciente de tórax, abdomen, incluso dorsal, que la intensidad sea severa, muy intensa y que lo describa como desgarrante, transfixiante, esta espada, ¿cierto? Que es lo que estábamos comentando. Si es que el criterio va a ser así, el paciente podemos considerarlo como dolor de alto riesgo. Y en el examen físico, que tenga déficit de la perfusión, es decir, que el paciente en alguno de los lados solo tenga alteración de la perfusión, que tenga algún nuevo soplo, sobre todo el parte aórtico, o que se presente hipotenso, choqueado. Ya ese paciente ya es mucho más grave. De nuestro paciente, el que estamos viendo el caso clínico, ¿cuántos puntos tiene el paciente? 1, 2 o 3 puntos. Ya, entonces vamos revisando acá. De acá, ¿qué tiene el paciente? Aneurisma, ¿cierto? Ya tiene aneurisma conocido. Entonces ya sabe que tiene un aneurisma. Y acá el aneurisma en verdad no tiene, parte del dolor no tiene, porque la presentación del paciente es transfixiante, aguda, no quitó. Y el examen físico, ¿cierto? Lo único que tenía en verdad era el aumento de volumen y la masa pulsátil, pero no estaba hipotenso hasta el momento, no estaba choqueado, no tenía déficit de perfusión ni tenía tampoco un nuevo soplo según lo descrito. Entonces el paciente sumaba 2 puntos, por ejemplo. Y eso nosotros lo vamos pasando parte de esta tablita. Entonces, 1 punto o 2 a 3 puntos. Si es que tiene un punto, el paciente lo que se le puede hacer es pedir dímero de esto.
Si es que tiene grado 3 puntos, al paciente se le solicita angiotac o alguna otra imagen concluyente. ¿Por qué? Porque tenemos sospecha de que el paciente puede estar haciendo un síndrome aórtico agudo. ¿Han escuchado el dímero D en algún momento? ¿Sí? ¿En qué enfermedad? En TEP. ¿Tuvieron la clase de TEP? Ah, ya, bacán. Entonces, ¿cierto? Ustedes la vieron en TEP. Cuando el TEP, ustedes tienen mucha probabilidad de que sea un TEP. ¿Van a pedir dímero D? ¿Sí? Entonces, de nuevo, de otra forma. El dímero D, ¿qué característica tiene? ¿Qué valor predictivo tiene? ¿Positivo o negativo? Muy bien, ¿qué significa valor predictivo negativo? Muy bien, ¿cierto? Que si es negativo me descarta la enfermedad. Si es positivo, ¿me la diagnostica? No, es lo posible. No, exactamente, quedo igual. Entonces acá, nuevamente, para repasar porque ese concepto igual lo preguntamos harto en las pruebas. Dímero D es un valor predictivo negativo. Si es que el paciente, nosotros sospechamos que tiene TEP y es nuestra primera posibilidad, le hacen score de Wells y todas las cosas, y el paciente la primera posibilidad que tenga es un TEP, ¿le hacen dímero D? No pierden tiempo haciendo un dímero D. Ustedes van a hacer al tiro un examen para confirmar el TEP, porque es su primera posibilidad, por decirlo así, es muy probable. Si es que el paciente no es la primera posibilidad, por score de Wells no es tan probable, a ese paciente se le puede pedir un dímero D. Porque si sale negativo, me descarta el TEP. Si es que sale positivo, quedo igual. A ese paciente tengo que igual hacer una angiotac o alguna imagen para confirmar el TEP. Entonces acá es importante, dímero D, valor predictivo negativo. Si sale negativo, me ayuda. Si sale positivo, quedo igual. Entonces, en un TEP es muy probable que salga positivo, entonces no se pierde tiempo pidiendo el dímero D. Solamente me sirve si es que es negativo. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, voy a repetir luego. ¿Sí? Entonces, valor predictivo negativo. ¿Ya? La utilidad es descartar la enfermedad como tal. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Como yo tengo con un punto, ¿tengo más probabilidad o menos probabilidad de que tenga un síndrome aórtico agudo? Menos probabilidad. Entonces, le puedo pedir un dímero D. Porque si me sale negativo, descarto, porque estos pacientes al tener daño arterial, hay degradación de fibrina, que es parte de lo que va viendo el dímero D, tiene que estar elevado el dímero D. Si es que está negativo, entonces me permite descartar, ya sea aórtico agudo e incluso TEP, por ejemplo, si es que no era mi primera posibilidad. Si es que es positivo, quedo igual, es decir, igual tengo que pedirle alguna imagen. Entonces, por eso, cuando el paciente tiene mayor riesgo de tener la enfermedad, uno no va a pedir dímero de entrada, sino que se le pide de inmediato el angiotac o alguna otra imagen que sea concluyente para el paciente. Entonces acá, parte de los exámenes. Muchos exámenes que se pueden pedir. De lo inicial, el paciente, ¿qué se le va pidiendo? Electrocardiograma, troponina. Porque ¿qué queremos descartar? Infarto. Ya de lo principal, de inicial, ¿cierto? Descartar infarto. Lo otro son parte de las respuestas inflamatorias que puede tener el paciente, buscando anemia, sangrado, algunas otras causas. Lo importante es que parte del examen tiene que estar electrocardiograma, tiene que estar parte de las troponinas. Estos son los exámenes reales que le hicieron al paciente y esto fue en hospital militar, insisto. Se le hicieron las troponinas que estaban negativas. Se le pidió CK total, se le pidió dímero D, PCR, hemograma, ácido láctico, electrolitos, gases, CREA, MUN y la uremia. Se fueron pidiendo dos exámenes. De lo importante, troponinas estaban negativas, ¿ya? CK estaban normales también. Dímero D, ¿cómo está? Positivo, ¿cierto? Está elevado en la parte de acá. Tiene respuesta inflamatoria el paciente. Entonces estaba todo normal, ya lo que estábamos en la parte de acá. Se le tomó un electro, por ejemplo, en la parte de acá. Paciente tiene supra del nivel del ICT, por ejemplo. ¿Llegan a ver algún supra del nivel? No, ¿cierto? No hay supra nivel, acá ni siquiera se fija, ¿cierto? Está normal, está un poquito más bajo, normal, todo normal. Y como ya sabemos, B2 y B3 se puede ver siempre un poquito más elevado, ¿ya? Pero tenemos que ser más exigentes, como dijimos, en esa zona. Entonces el electro estaba normal y lo único que tenía era dímero D elevado.
¿A este paciente le correspondía, por ejemplo, pedirle dímero D? Muy bien, ¿cierto? Si tenemos la sospecha inicial del paciente, por ejemplo, no correspondía pedirle dímero D, porque si estamos pensando que puede ser eso, el paciente se pide angiotac dentada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó cuando llegó este paciente al servicio de urgencia? ¿Fue la primera posibilidad o se pensaron, por ejemplo, en este paciente en un síndrome aórtico agudo? ¿Qué creen ustedes? Lo más probable es que no. Y al paciente se le tomó la imagen después de la angiotac porque querían descartar un TEP. ¿Ya? Y como hallazgo apareció parte del síndrome aórtico agudo. Cuando se ustedes van después revisando parte de la clínica, tenía la clínica, por ejemplo, una antecedente de aneurisma y todo para poder pensar directamente, por ejemplo, en un síndrome aórtico agudo. ¿Ya? Y acá, insisto, se pierde tiempo pidiendo el dímero D cuando iba a salir, obviamente, elevado si es que estamos pensando en esa patología. Y acá, sí o sí, y súper bien porque el paciente hay que pedirle parte de las troponinas, se le tiene que pedir el electro porque hay que descartar parte de la clínica que era muy similar a un infarto. Entonces, ¿qué técnicas de imagen existen? Lo que hemos mencionado harto, parte de la angiotac, que es la que ustedes también escucharon cuando hablábamos de TEP, ya como para poder definir. ¿Qué va permitiendo ver esto? Parte del lumen verdadero, por ejemplo, con el lumen falso, ¿ya? Que es lo que se va tiñendo en la parte de acá. Incluso permite ver acá parte de la capa, ¿cierto? Que está separándose. Entonces se ve parte del lumen verdadero, el lumen falso, y permite, de hecho acá lo que habla es del colgajo de la íntima, ya que es la que se va abriendo, ¿cierto? Paso para que vaya pasando parte de la sangre. Permite diferenciar claramente parte de las alteraciones. Dígame. ¿Y cómo, o sea, si yo lo viera sin marcar, ¿Ya? cómo yo sé reconocer cuál es el verdadero cuaderno? Muy buena pregunta. El lumen falso, la intensidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque el contraste pasa mucho más lento por ahí, porque la sangre no está fluyendo tan rápido como en el lumen verdadero, ¿ya? Porque va quedando un poco más estancada. Entonces el contraste que se utiliza para ocupar esta imagen pasa más lento. Entonces no lo marca tan bien, entonces se ve mucho más oscuro que el lumen real, que el que tenemos acá, que se ve mucho más blanquito, ¿ya? Como parte de este examen. Esta es la misma imagen, porque estos son casos, no del paciente, esto es un caso de libro. El lumen verdadero, el lumen falso, y esta es la reconstrucción 3D que se puede hacer con la imagen, ¿no? Y se van dibujando ahí parte de los lúmenes distintos del paciente. Otra alternativa es el ecocardiograma transesofágico, que ya tuvieron las clases de arritmias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablen de fibrilación auricular, con el doctor Hila, doctor Salina, van a hablar también de ecocardiograma transesofágico, ¿ya? Y lo van a hablar con más detalle, pero otro tipo de examen que el paciente se le puede realizar y que también permite diferenciar el lumen verdadero del lumen falso, e incluso acá se ve parte de la comunicación que existe entre ambos números, y eso normalmente para poder buscar las lesiones. Dentro de los estudios de imágenes, de lo primero y lo más disponible, por así decirlo, un servicio de urgencia, si están sospechando esto, el angiotac, ya que va a ser este TAC, ¿cierto?, con contraste para que el paciente se lo pueda realizar. Entonces, cuando hablemos de síndrome aórtico agudo y hablemos de algún examen para solicitar, angiotac, ya eso es lo que tienen que contestar, angiotac. Parte del tratamiento. Entonces, para todos los pacientes con disección aórtica se recomienda tratamiento de alivio del dolor, control de la presión arterial. Esto en común para todos los síndromes aórticos. Si es que es A, dijimos que es cirugía urgente. Si es que es B, se puede considerar parte del tratamiento médico en general. Ya, esto ya es manejo de especialidad como tal. Entonces, hablamos de que el paciente, factor de riesgo, tabaco, hipertensión, ¿cierto? ¿Cuál se imaginan ustedes que va a ser parte del tratamiento que tiene que tener este paciente en agudo? ¿Qué va a pasar con la presión? Tenemos que bajarla, ¿ya? Y bajarla lo suficiente para que deje de provocar esta presión sobre la pared para que no siga avanzando parte de la lesión. Entonces, parte del tratamiento es que el paciente baje esa presión. Y acá el paciente es muy importante, que es prácticamente lo mismo que pasa con el infarto. El paciente hay que aliviarle el dolor que tiene. ¿Ya? Y acá es muy importante el dolor que le queremos aliviar al paciente, tanto en el infarto como en este caso, aparte de que es porque al paciente le duele, no queremos, porque obviamente está con dolor, no queremos que le duela, aparte de eso es por la respuesta sistémica que provoca el dolor.
Porque ¿qué va a provocar el dolor? Aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, más síntomas, por ejemplo. Entonces nosotros mejorando el dolor va a mejorar parte de esa clínica, permite también ayudar a bajar la frecuencia cardíaca, ayudar a bajar parte de la presión arterial. ¿Y la presión se baja rápido o no? Rápido. Y eso lo vamos a ver con los tratamientos que se dejan un poquito más adelante, que son medicamentos en bolo. Es decir, el paciente, al ser una emergencia hipertensiva como tal, al paciente se le va a bajar la presión rápido, lo antes posible para poder llegar a valores normales. Arriba tirando, ¿no? Dígame. Lo que pasa es que no entendí mucho el tema que cuando sale clase 1, debajo de la clase A, el nivel B, C, D, C. Ah, ya, perdón. No entiendo la... ¿Esto de acá? No en la... Ah, sí. No, Entrenamiento. Ah, estos. Ya, son los niveles de evidencia y recomendaciones. ¿Ya? Parte de la clase, todas son clases, uno hace la primera recomendación y después parte de las evidencias que se van asociando con esto. ¿Ya? En resumen, estas son las tres principales que se tienen que realizar. ¿Ya? Que es que el paciente se le baje el dolor, se le baje la presión, en cualquiera de los dos casos, y que el paciente A se opera de urgencia, B se puede considerar tratamiento médico. ¿Ya? Ese es como el resumen. ¿Sí? Exactamente. Entonces acá, por ejemplo, la compañera habla de la crisis hipertensiva. Y usted ya vio la clase de crisis hipertensiva, ¿cierto? Sí, pero doctor Molina no creo que se baja. Sí, y ahí, qué importante con el tema de la crisis hipertensiva, la crisis hipertensiva, el tratamiento va siendo en base a la patología que tenga el paciente como tal. Entonces el paciente es muy distinto que se presente con crisis hipertensiva, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, a que se presente por una disección aórtica, a que se presente por un infarto, por ejemplo. Por ejemplo, paciente con emergencia hipertensiva, pero que se presente por un accidente cerebrovascular, a ese paciente no se le va a bajar la presión rápido. ¿Ya? A no ser que llegue a ciertos valores, se le va a empezar recién a bajar la presión de a poquito. Paciente con infarto, igual de entrada, no se le va a bajar la presión de un momento a otro, por ejemplo. En esta patología, sí, lo ideal es bajar la presión medianamente rápido, ¿ya? Cosa de que vaya bajando el avance de esta disección o el avance de esta patología. ¿Ya? Pero en general las emergencias hipertensivas dependen de la patología que estamos tratando, cuál va a ser la velocidad con la que tenemos que bajar la presión arterial. En cuanto al dolor, distinta alternativa. Un segundito. Tenemos parte de morfina, benzodiazepinas, por ejemplo. En casos más severos, en que el dolor ya es incontrolable, el paciente muy descompensado, muy crítico, el paciente incluso con sedación. Dígame. No, pero con respecto a la pregunta anterior, bajar la presión rápido no afecta tampoco, por ejemplo, a la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Depende de la ubicación del paciente, ¿ya? Y esto ya no estamos metiendo en manejo de especialista como tal. Acá lo importante es que el paciente con Stanford A, ese paciente va a llegar, lo más probable, choqueado. Es decir, lo más probable es que incluso llegue con las presiones hipotenso, grave, compromiso de conciencia incluso. Si es que llega al servicio de urgencia, que es lo que les comentaba con parte de esto. Y ese paciente, el manejo va a ser intrapabellón inmediato, agudo ya, ni siquiera va a haber tiempo probablemente de bajar las presiones porque va a llegar choqueado. El manejo del paciente con B va a depender de la ubicación de las lesiones, ya sea que el paciente es infrarrenal, suprarrenal, o si es que incluso desde la aorta descendente solamente va a depender parte de la extensión y de la clínica que presente el paciente. ¿Ya? Entonces eso es lo que les comentaba, si es que el paciente por este síndrome aórtico agudo está haciendo un cuadro neurológico, por ejemplo, probablemente las presiones no se van a tener que bajar tan rápido si es que el paciente no presentara el síndrome neurológico. Entonces acá depende y es bien variable la presentación, dependiendo de la ubicación en que el paciente tenga la lesión del síndrome aórtico agudo. Si es que el paciente es Stanford B, está estable, ¿ya? Que es como parte de las condiciones, a ese paciente manejar dolor, y acá era manejo de las presiones. ¿Qué alternativas? La betalol, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser parte del beta bloqueador, y al paciente lo que se le quiere es bajar las presiones y bajar también la frecuencia cardíaca, para que disminuya parte de las presiones en las que está sometida la pared arterial
y vaya bajando la frecuencia. Y este paciente se quiere, ojalá llegar a 60, 70 latidos por minuto, es decir, que la presión esté, o sea, el pulso esté bien lento, y la presión con estos pacientes, lo ideal es que incluso baje bajo 120. Esa es la diferencia con el manejo de las otras patologías. Este paciente, siendo hipertenso en general, vamos a hablar de que el paciente queremos que esté bajo 130 con 80, por ejemplo, y que no esté habitualmente bajo 120. Pero en esta patología, que el paciente tiene el síndrome aórtico agudo en este momento, queremos que las presiones estén bajas. ¿Por qué? Porque mientras mayor presión este paciente, mayor daño, mayor extensión va a presentar de la disección. Esto no lo vamos a preguntar como tal, ya, porque esto lo van a ver después cuando pasen por cirugía, cuando pasen por el manejo de todos estos medicamentos. Lo importante es que sepan en general el tratamiento. Entonces, repasando con todos los que hemos visto nuevamente: paciente de dolor torácico, antecedente de hipertensión, diabetes, no controlado, aneurisma del aorta abdominal, y consultó entonces por 2 horas de evolución de dolor precordial, inicio súbito, 9-10, transfixiante, cirradial, región posterior del cuello, zona interescapular e incluso lumbar. No cedía ante los cambios de posición. ¿Por qué se les coloca habitualmente eso, por ejemplo? ¿Qué enfermedad puede también provocar síntomas muy similares? Pericarditis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso parte de la descripción se le van colocando elementos que permitan ir descartando otras patologías. Y el paciente, en este hallazgo que se le hizo de la angioTAC en el hospital militar, se le halló el aneurisma entonces de la aorta abdominal, que era infrarrenal, es decir, bajo las arterias renales, y medía 4,5 centímetros el aneurisma. Ya era grande parte del aneurisma. Tenía un foco de úlcera penetrante, tenía una disección, y describían incluso parte del tamaño de la disección. Entonces, este paciente ya sabemos que tiene el síndrome aórtico agudo, que es Stanford tipo B, está con la emergencia hipertensiva y con los antecedentes que ya conocemos previamente. El paciente ingresó con estas presiones, aparte del hospital, 219 con 128, aparte de la crisis hipertensiva. El paciente se trasladó rápidamente de urgencia al centro de referencia, que es el Hospital Regional de Antofagasta, y al paciente durante 6 madrugadas se le empezaron parte del tratamiento, ya que era pasar el labetalol, cosa de ir bajando las presiones. Cuando hablamos de bajar las presiones rápido, no significa que el paciente le vamos a pasar el medicamento para de un minuto a otro, vamos a pasar de estos 219, vamos a pasar a los 100, por ejemplo. Ya no tan rápido como tal, pero sí dentro de las primeras horas, dentro del primer día. ¿Qué se le hizo en el hospital? Al paciente se le hizo el manejo del dolor, se le inició este PIC de labetalol, que es este antihipertensivo, para poder bajar parte de la presión, para poder llegar a la frecuencia que se quería en meta en ese momento. Se le indicó carvedilol y losartán para poder ajustar parte de las presiones, y lo que se hace es que de a poco se va disminuyendo la dosis del otro medicamento, es decir, se hace como un traslave, por decirlo así, de la terapia que va a ser endovenosa a la terapia que es oral, cosa de que el paciente se mantuviera con las presiones bajas y la frecuencia cardíaca baja. Y luego se fue haciendo este destete del labetalol, es decir, se le fue sacando este medicamento endovenoso para que fuera quedando con los medicamentos orales, que era carvedilol y el losartán. Cosa de que el paciente, por ejemplo, después ya, los 2 días, el paciente estaba manejando presiones de 147,81, y en el mismo hospital se le volvió a hacer otra imagen para poder revisarla, y describe nuevamente lo mismo, una dilatación aneurismática no rota. ¿Ya? Entonces lo que va diciendo ahí es que no hay una rotura del aneurisma, ¿ya? Que es lo que comentábamos inicialmente. Nos describe que esto es infrarrenal, y que tiene un trombo intramural blando, no ulcerado, y que tiene una disección focal. Es decir, tenemos esta parte de disección aórtica en esta zona, y tenemos incluso la imagen real del paciente, ¿ya? Que es parte de lo que se va viendo acá, por ejemplo, que era lo que iba teniendo parte de las lesiones del paciente. Y esta es la imagen real en 3D que se puede obtener mediante esta imagen, con parte de la disección que sigue viendo, obviamente en los otros cortes, no en este, pero solamente para poder ver acá parte de la dilatación del aneurisma que tenía el paciente. Dígame. ¿Y no es solamente la otra zona igual un poco complicado? ¿O es normal que esté así? Es que acá depende, la imagen está enfocada a... Entonces habría que subir en verdad para poder diferenciar.
Y el paciente 4 o 5 días después manejando ya presiones estables en el mismo hospital de 120,75, es decir, se quería llevar a esta meta de 120,70, 120,80 para que el paciente tuviera, y manejando siempre presiones de 60, 70 latidos por minuto. Y este paciente fue evaluado después por cirugía vascular para coordinar parte del procedimiento, porque este paciente tenía que hacer una reparación, siendo incluso Stanford B, una reparación del aneurisma. ¿Por qué? Porque tuvo síntomas, tuvo clínica, tuvo este cuadro, pero que no era de urgencias como tal, porque no era Stanford A, sino que ese paciente se podía manejar de manera con tratamiento conservador. Que eso le llamamos tratamiento conservador, que es manejar las presiones y el dolor. Dígame. La intervención quirúrgica siempre va en caso de cualquier tipo de aneurisma que tengan los pacientes después del tratamiento. Si es que el paciente se presenta con disección aórtica porque está asociado con aneurisma, ese paciente debería probablemente someterse a una operación basándolo en este criterio, que es lo de acá, ¿ya? Paciente sintomático, ¿ya? Esto tuvo la clínica el paciente con esta lesión. Este paciente le medía 4,5 parte de las lesiones, pero tuvo todos estos síntomas del paciente, entonces era después candidato. Así que eso parte de la clase. Y importante acá al final, esta parte de la bibliografía, ¿ya? Que son parte de donde están sacadas las imágenes y todo. ¿Qué les recomiendo para todas las clases que tengan en general? Por favor, no estudien del PPT, ya no sirve de nada estudiar del PPT, ¿ya? Porque lo que uno hace acá cuando presenta algo es un resumen de lo que está en los libros, de lo que está en los documentos, ¿ya? Entonces en 1 hora y media no se puede resumir las 15 horas, por ejemplo, que uno lee para poder dar una clase, ¿ya? Entre comillas. Entonces, ustedes acá tienen la bibliografía, habitualmente al final del PPT está la bibliografía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clase de ahora está basada sobre todo en esta bibliografía, que se van actualizando todos los años, ¿no? Que es de las principales, esta de 2025, ¿ya? Ustedes tienen acceso a todo esto mediante los recursos digitales, ¿ya? Por la cuenta que tienen de biblioteca. Entonces pueden entrar a Clinical Key, por ejemplo, y ustedes pueden ingresar a todas las referencias, ¿ya? Cosa de que ustedes lean el Farreras, por ejemplo, parte de las imágenes que mostramos, los descripciones y todo, está todo puesto acá, ¿ya? Entonces, toda imagen que está en el PPT está en alguna parte de la bibliografía, ¿ya? Cosa de que la pueden leer. El primer documento, que es el que está acá, súper fácil de leer, súper entendible, son 6 páginas porque es un resumen simplemente de esto. Incluso también se habla un poco de aneurisma, si es que a alguien le va quedando también parte de la duda. Entonces, en general, insisto, no estudien del PPT como tal, sino que estudien de los documentos que están basados en los PPT, ¿ya? Que están mucho más detallados incluso en la información. Van a tener muchas más imágenes también y más algoritmos también que no alcanza habitualmente a explicar todo. Así que eso, en resumen, con enfermedades de la aorta. Mañana tenemos clases de bradiarritmias, ¿ya? Que vamos a ver electro otra vez, ¿ya? Creo que es la mañana, a las 8:30, creo que es la clase de bradiarritmias, ¿ya? Así que eso. No lo sé, espero ahora. Lo podría llegar a hacer ahora. Probablemente, no lo sé, es que estoy preparando la clase también de mañana. Pero lo voy a subir, por lo menos.